Muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga, un feliz sábado. Leo del libro Cristo nuestro Salvador, capítulo 30. Cristo nuestro Salvador, capítulo 30 o página 166. Un día de juicio es el título de este capítulo. Comienza diciendo la inspiración: el día de la venida de Cristo será un día de juicio para el mundo. Dicen las Escrituras: he aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todos. Delante de él serán juntadas todas las naciones y apartarán los hombres unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras. Mateo 25:32. Pero antes que llegue ese día, escuche bien las palabras, estoy leyendo de Cristo nuestro Redentor, página 166, tercer párrafo. Pero antes que llegue ese día, Dios hace saber a los hombres lo que va a suceder. Quiere decir que la inspiración no nos deja a oscuras, no nos deja a tientas concerniente a este evento. Dice: pero antes que llegue ese día, el día del juicio del Señor, antes de que llegue, Dios hace saber a los hombres lo que va a suceder. Siempre proveyó hombres que anunciarán los juicios venideros. Algunos creyeron el aviso y obedecieron la palabra de Dios. Estos escaparon, los que escucharon, estos escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Antes de destruir el mundo con el diluvio, mandó Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto a ti justo delante de mí. Noé obedeció y fue salvo. Antes de la destrucción de Sodoma, los ángeles le trajeron a Lot este mensaje: levantaos, salid de este lugar, que Dios va a destruir esta ciudad. Lot prestó oídos al aviso y fue salvo. Del mismo modo, se nos anuncia hoy la segunda venida de Cristo y la destrucción que ha de caer sobre este mundo, y todos los que presten oído al aviso serán salvos. Los que presten oído, los que oigan a los prontos juicios del Señor, que específicamente comienza con el santuario, con la iglesia, los que presten oído y se aparten de su mal camino, reconvengan en sus caminos, serán salvados. Al contemplar a Cristo en su venida, exclamarán los justos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Por no saber nosotros el momento exacto de su venida, se nos manda que velemos. Bienaventurados aquellos siervos a quienes su Dios, cuando viniere, nos hallare velando. Lucas capítulo 12, versículo 37. Ustedes y yo sabemos que se aplica directamente, y lo hemos visto en estudios tales como la purificación de la iglesia, el zarandeo, como ustedes le quieran llamar. Los que esperan velando la venida del Señor no deben estar ociosos, tibios, en estado laodicense. No deben estar ociosos los que esperamos la venida del Señor. No debemos de dormir en el puesto. ¿Se recuerdan que hace alrededor de 4 estudios leíamos de Joya de los Testimonios, el tomo 2, donde dice que el día del Señor está por venir? ¿Y dónde está el verdadero espíritu adventista? Decía la inspiración: estamos dormidos. Pero los que esperan velando la venida del Señor no deben estar ociosos. La expectación de la venida de Cristo ha de hacer temer a los hombres los juicios de Dios sobre la transgresión. Ha de hacerlos arrepentirse de haber pecado, de haber quebrantado los mandamientos divinos. Mientras esperamos la venida del Señor, tenemos que trabajar con diligencia. El saber que Cristo está a la puerta debe movernos a trabajar. ¡Wow! El saber que Cristo está a la puerta debe movernos a trabajar.
no ociosos. Tenemos que trabajar, el saber, el estar expectante al pronto regreso de Cristo Jesús y especialmente a la venida como ladrón en la noche, que hemos aprendido que es la purificación de la iglesia. Deben movernos. Estas cosas a usted y a mí nos deben mover a trabajar, a estar expectantes. La expectación de la venida de Cristo ha de hacer temer a los hombres los juicios de Dios sobre la transgresión. Ha de hacerlos arrepentirse de haber pecado, de haber quebrantado los mandamientos divinos. Mientras esperamos la venida del Señor, tenemos que trabajar con diligencia, presto, disciplina. El saber que Cristo está a la puerta debe movernos a trabajar con más empeño por la salvación de nuestros semejantes. Recuerden que nosotros estamos cumpliendo, y en este caso el movimiento laico, la feligresía de la Iglesia Adventista, estamos cumpliendo y estamos por cumplir el 5º llamado a la viña del Señor a trabajar de Mateo capítulo 20. ¿Estamos ociosos en la plaza? ¿Estamos ociosos en la iglesia y no estamos empeñados en trabajar en la viña del Señor? El saber que Cristo está a la puerta debe movernos a trabajar con más empeño por la salvación de nuestros semejantes. Así como Noé dio el aviso de Dios al pueblo antes del diluvio, así también todos los que entienden la palabra de Dios han de dar aviso al pueblo de esa generación o de esta generación. Mas como eran los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Los contemporáneos de Noé abusaron de los dones de Dios. Su modo de comer y de beber los llevó a la glotonería y a la borrachera, transgredir reforma pro salud. Es lo que vemos ahora dentro del pueblo de Dios. Se olvidaron de Dios y se entregaron a toda clase de actos viles y abominables. Vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra. Observó, vio Dios, miró que la maldad sobre la tierra era mucha, era demasiada, la maldad sobre la tierra. Y vio Dios que era mucha la maldad de la tierra, de los hombres en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón eran solamente mala todos los días. Por su perversidad, aquella gente fue destruida. Lo mismo hacen los hombres hoy. La glotonería, la intemperancia, las pasiones indómitas, las prácticas malignas llenan la tierra de perversidad. Y el Señor está a punto de juzgar a su pueblo, está a punto de separar al trigo de la cizaña, está a punto de separar el pez bueno del pez malo, y está a punto de llevar el fuerte pregón y separar a la gente en el mundo piadosa y traerla a su arca para soportar las 7 postreras plagas y dejar que los impíos sean destruidas por ellas. Hermanos, el juicio es inminente, pero como dice el libro de Amós 3:7, no hará nada el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Y no hemos dejado o no hemos sido dejados en la ignorancia, porque tenemos abundancia de luz como nunca otro pueblo a través de la historia. Y hoy se nos anuncia el juicio del Señor y la pronta purificación de la iglesia. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre, Señor, en esta tarde de día santo. Gracias te damos, Padre, por la vida. Gracias te damos por Cristo Jesús, Creador y sobre todo Redentor, por esa misericordia que tú manifiestas hacia tu pueblo. A través de los profetas, Señor, a través de tu mensajera, tú, Señor, revelas el propósito que vas a hacer con la iglesia y con el mundo, que es purificarla y tener a ese pueblo listo para heredar las mansiones celestiales. Gracias, Padre, porque no hemos sido dejados en la ignorancia y se nos ha permitido saber estas cosas para hacer preparación y soportar ese día sin intercesor delante de ti. Solo ayúdanos, Padre. Ayúdanos a renunciar a nuestros malos hábitos y cosas que habitan en nuestras vidas. Y seamos cubiertos por la justicia de Cristo y no por el falso manto de higueras. En el nombre de Jesús imploramos tu presencia en esta tarde, Señor. Amén y amén.
Hermanos, nuevamente les extiendo una bienvenida a los que acaban de entrar, tanto a través de la internet como a través de la línea de conferencia a la verdad profética. Bienvenidos a otra secuencia de estudios concernientes a lo que la Biblia titula el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Sabemos que hay muchos misterios en cuanto a la creación de los mundos, universos, acerca de la presencia física o espiritual tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de muchas profecías hay misterios o hay oráculos de la palabra de Dios que nuestra mente no alcanza a discernir, no alcanza a ver. Pero hay específicamente en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis algo que el Señor le llama el misterio de Dios, y que va a solucionarse justamente antes de que toque o cuando comience a tocar la séptima trompeta. A través de todos estos días sábados hemos estudiado con mi persona y cada uno de ustedes temas tales como basados en una sincronía de estudios titulado El juicio previo al advenimiento. Tocamos el juicio de los vivos, juicio de los muertos, que es el que se está llevando a cabo en la actualidad, y el juicio de los impíos después del milenio. Desglosamos cada uno de esos puntos. Si usted no estuvo presente a través de esta cadena de estudios, puede ir a la página de laverdadprofetica.org y ver todos los estudios ahí concernientes al juicio previo al advenimiento de Jesús en las nubes a recompensar a un pueblo. Habiendo ya tocado y entendido y comprendido contundentemente y claramente lo que es el juicio de los vivos entre el pueblo de Dios, el zarandeo, como usted lo quiera titular, o el día de la venganza de Dios, tocaremos ahora el plan evangélico. Tocaremos ahora proféticamente el plan evangélico de cómo Dios ha de terminar la obra en este mundo, situándonos específicamente en dos movimientos que prácticamente vienen a ser uno heredero del otro. Yo sé que ustedes han estudiado la parábola del capítulo 20 del libro de Mateo, donde se cita una parábola hermosa, que es proféticamente hablando el establecimiento o la profecía de cómo ha actuado el evangelio a través de la historia, a través de Noé, a través de Adán, a través de Noé, a través de Enoc, a través de todos estos grandes hombres, pero comienza a relatar y específicamente nos muestra movimientos grandes, tales como el movimiento del Éxodo, o movimiento judío o hebreo, como le quiera llamar, liderados por Moisés, el movimiento de los discípulos apostólicos después de la muerte de Cristo Jesús, y a través de ello nos conduce a través de la dispensación cristiana hasta el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y sabemos que terminará con los obreros de la hora undécima. No vamos a tratar Mateo capítulo 20 porque sé que muchos ya lo saben de memoria, o otros pueden ir y examinarlo y leerlo o ver los videos en la verdad profética, temas relacionados a Mateo capítulo 20, la viña del Señor o la parábola de Mateo 20. Tocaremos específicamente un punto y dos llamados, que uno, el posterior, parece proceder del primero y parece estar íntimamente ligados los dos llamados. Leemos del capítulo 20 del libro de Mateo. Recuerden, nuestra sección de estudios que comienzan esta tarde, día santo sábado, se va a extender alrededor de 4 sábados, titulado El misterio de Dios en profecía. El misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo, el capítulo 20, el versículo 1 al 5. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 5. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Si nosotros leemos el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, cerca de la página 300, donde habla la viña del Señor, el capítulo, demostraremos y podemos ver que claramente el padre de familia aquí representado en la forma como Dios trata con su pueblo y especialmente con sus obreros. En pocas palabras, acá está hablando cómo Dios trata con sus movimientos evangélicos a través de toda la historia, movidos a trabajar en la viña del Señor, que la viña es y representa el mundo. Puede leerse Palabras de Vida del Gran Maestro en esta parábola específica.
Y ustedes y yo sabemos muy bien que Jesús habló en parábolas para mostrar las cosas de interés eterno a través de las cosas simples y naturales que en esta tierra podemos usted y yo asimilar. Eran eslabones de la gran cadena para unir lo divino con lo natural. Verso 2. Habiendo acordado con los obreros, hizo un primer llamado, en un denario al día los envió a su viña, o sea, a trabajar, a evangelizar. Vea, ese fue el primer llamado, cerca de la hora primera. En el reloj parabólico dice que son cerca de las 6 de la mañana. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza, la iglesia, plaza según la definición de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 189, la definición de plaza representa a la iglesia. Y saliendo, verso 3 del capítulo 20 del libro de Mateo, y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza o iglesia que estaban ociosos. ¿Qué decía la meditación, hermanos, de Cristo nuestro Salvador? Los que estamos esperando el pronto regreso de Cristo a la tierra, no podemos estar ociosos. No debemos de estar ociosos. Debemos estar expectantes y empeñados en trabajar en la viña del Señor para la salvación de nuestros semejantes. Leo y repito el verso 3. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otras en la plaza que estaban ociosos. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Dando una breve explicación para quienes nunca han visto el tema de Mateo capítulo 20 o la parábola de la viña, este es todo el plan evangélico. Doy un resumen. El padre de familia, según el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, representa a Dios o la forma como Dios trata con sus obreros. Los obreros son el pueblo de Dios que a través de toda la historia de esta tierra. La viña representa el mundo, el pueblo donde los obreros de Dios van a trabajar. Pero vea que los obreros son contratados en un lugar específico y se le determina o se llama la plaza. La plaza es representativo de la iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189. El reloj parabólico identifica 5 llamados. Uno a la primera hora, otro a la tercera hora, uno a la sexta y la nona que los une o los liga juntamente, y otro a la hora 11ª, justamente cuando falta una hora para oscurecer. No entrando o inmiscuyéndonos en ese tema profundamente, hago un resumen nada más porque no es nuestro tema esta tarde, pero tiene un poco que ver. Y ustedes pueden verlo en esta página, La Verdad Profética, a través de internet, tema desglosado de Mateo capítulo 20. El primer llamado, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, es el movimiento judío o movimiento del Éxodo, liderado por Moisés. Ellos fueron enviados a trabajar a la viña, pero relata el libro Hechos de los Apóstoles, página 13, que no llegaron, no cumplieron y se reservaron los oráculos de Dios para ellos mismos. El plan original era que Canaán fuera salvo a través del pueblo hebreo y así se extendieran alrededor de toda la tierra, pero no lo cumplieron. El segundo llamado, cerca de la hora tercera, que serían las 9 de la mañana, parabólicamente hablando, es el movimiento de los discípulos, el evangelio a través de los discípulos, el movimiento apostólico, la iglesia cristiana en su principio. Y se dispersó a través de toda la dispensación cristiana, abarcando después de la muerte de Cristo Jesús hasta 1798. Es el segundo llamado. Pero llamo la atención ahora al tercer y cuarto llamado. ¿Por qué la inspiración lo relata de la siguiente manera y no como venía haciendo comúnmente, tanto con el primero y el segundo llamado? Parece ligarlos, parece unirlos y parece depender uno del otro. Verso 5 del capítulo 20 del libro de Mateo. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Vea, ¿por qué la inspiración describe los dos llamados en uno solo, situando, y no los divide tanto como hizo con el primero, con el segundo y como veremos a continuación con el tercero? Dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban ociosos y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? ¿Por qué la inspiración no demarca o completamente delinea una descripción como hizo con el primero, el segundo y el quinto llamado,
haciendo específicamente un llamado a cada uno de sus grupos, sino que en el verso 5 une y dice que salió cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Parece estar ligados estos llamamientos, parece estar dependiendo uno del otro. La inspiración, ¿por qué no dice de la siguiente manera? Ok, quiero aclarar este punto. No voy a añadir a la Biblia, no le voy a quitar a la Biblia. Solamente voy a preguntar por qué la Biblia no dice de la siguiente manera y por qué lo dice tal como lo leímos en el versículo 5. ¿Por qué la inspiración no dice así, tal como venía diciendo en el primero y el segundo llamado? Y salió cerca de la hora sexta y viendo a unos desocupados en la plaza, les dijo: ¿qué hacéis aquí todo el día desocupados? Si vosotros a mi viña y lo que sea justo, eso pagaré. ¿Y por qué no dice que también salió cerca de la hora novena e hizo lo mismo otra vez y contrató a obreros para ir a trabajar a su viña? ¿Por qué no dice así? ¿Por qué la inspiración solamente dice salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo otra vez lo mismo? Parece unirlos uno al otro. Parece estar simbolizando que es el mismo mensaje o el mismo movimiento, o que uno depende del otro, o que están ligados, o que parece que el posterior, el de la hora novena, sale el de la hora sexta. Si usted y yo sabemos que el primer llamado es el movimiento judío, el primer movimiento evangélico del capítulo 20 del libro de Mateo, y sabemos contundentemente que el segundo llamado a la hora tercera es el movimiento apostólico, y esto se conduce, dice la inspiración, a través de toda la dispensación cristiana, abarcando después de la muerte de Cristo Jesús hasta 1798, el único movimiento verdadero levantado a partir de después de 1978, que puede ser catalogado como el llamado de la hora sexta, es el mensaje de Apocalipsis 14:6. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 14:6. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 6. Leemos del libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Leemos de la siguiente manera. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio. ¿Qué? Tiene nombre este evangelio. El evangelio eterno. Lo llama el evangelio eterno. ¿Acaso el evangelio que predicó Noé durante 120 años no fue llamado el evangelio eterno? ¿Acaso el evangelio que predicó a través de los sacrificios y la ley ceremonial Moisés en la dispensación del movimiento del Éxodo no era parte del evangelio eterno? ¿Acaso el mensaje de los discípulos no fue llamado el evangelio eterno? Vamos a leer que el conflicto de los siglos dice que no. El evangelio eterno son específicamente 3 mensajes. Y se le llama y se le pone el nombre, llamado el evangelio eterno, específicamente por el título del mensaje que ellos portan. Vuelvo a leer 14:6 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda. Subraya esta palabra, querido hermano, que esta es clave en nuestra cadena de estudios que empezamos esta tarde. La palabra toda o cada en otras definiciones o versiones. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que este mensaje iba a llegar a cada uno de los habitantes de la tierra. A todos, a cada. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Acá se registra un evangelio y es determinado y llamado perteneciente al evangelio eterno. Y sabemos usted y yo que este es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y quién es? Y específicamente este es el mensaje del primero. ¿A quién representa el mensaje del primer ángel? En la Review and Herald, 13 de octubre de 1904, lo mismo que en la Carta 79 de 1900, dice lo siguiente. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances, y los mensajes dados a Juan, el revelador, serán repetidos con claridad. Identificación de los 3 ángeles. Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento.
Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. Esto representa mensajeros, esto representa profetas, representa específicamente a quienes se les confiesa o se les concede saber los oráculos del cielo o los misterios de Dios. Los ángeles, el mensaje de los tres ángeles son mensajeros, son profetas, por lo tanto, alguien debe representar el mensaje del primer ángel, que su mensaje es parte del evangelio eterno y es la verdad del juicio de los muertos o el inicio del juicio. Vamos al libro Conflicto de los Siglos, página 404. El libro Conflicto de los Siglos, página 404. Repito, Conflicto de los Siglos, página 404, capítulo 21, un gran despertar religioso. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo teniendo un evangelio eterno, que anunciara a los que habitan sobre la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a gran voz. Vea cómo lo proclama. No lo proclama a voz baja, lo proclama a gran voz. Hasta esto tiene un significado acá. Y vamos a ver qué significado tiene. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la llegada de la hora del juicio es venida. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vea que este ángel contundentemente está presentando un evangelio del inicio del juicio en alta voz. ¿Qué significa esto? Que este mensaje sea predicado a cada o a toda nación, tribu, lengua y pueblo en alta voz. Las circunstancias de que se diga que es un ángel, es el heraldo de esta advertencia, no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo. Por la pureza, la gloria y el poder del mensaje o del mensajero celestial y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado, vean hermanos, el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del evangelio eterno. Al mensaje del primero y del segundo y del tercer ángel se le llama el evangelio eterno. ¿Por qué? Ya vamos a explicar por qué. Dice: el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero en este mensaje, que es parte del evangelio eterno, que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla, Daniel 12:4, y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegase aquel tiempo, o sea, el tiempo de sellar, de quitar el sello del libro de Daniel, o sea, el tiempo del fin. Pero el tiempo del fin, dice el profeta, Daniel, capítulo 12, versículo 4, pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debían esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día dijo: no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo,
representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en el año de 1798. Por lo tanto, la verdad del juicio o el inicio del juicio, en primer caso con los muertos y proseguir con los vivos, no podía darse antes de 1798. Tenía que venir después. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798, el segundo llamado a la viña del Señor después de la muerte de Cristo, hasta 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó, predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero, reformador, y acá ocupa un puesto de profeta. Vean lo que va a decir Martín Lutero. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. ¿Cuánto vivió Martín Lutero? 1500, 1502, 1508 se levantó con el mensaje, predijo, profetizó el inicio del juicio de los muertos cerca de 300 años después de su existencia. Si Martín Lutero vivió en el año 1500, 300 años después, ¿cuánto es? 1800, ¿cuándo comenzó el juicio de los muertos? 1844. Aquí Martín Lutero hace el papel de un profeta, prediciendo el inicio del juicio 300 años después de su época. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado, ha sido quitado el sello, ha sido abierto el libro. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Sí, hermanos, sí. Contundentemente la inspiración hace claro de que el mensaje del juicio o la pronto regreso de Cristo Jesús a juzgar a su pueblo no podía ser proclamado antes de 1798. Por lo tanto, el tercer llamado a la hora sexta de Mateo capítulo 20, versículo 5, es el movimiento millerista o los adventistas del primer día, liderados por Guillermo Miller, bajo el mensaje del juicio del Señor, los 2300 tardes de mañana, lo mismo que Daniel 7:13 o Daniel 8:14, los 2300 tardes de mañana, su juicio de los muertos, el inicio o el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. ¿Por qué es parte el mensaje del primer ángel del evangelio eterno? ¿Y por qué no el mensaje de Noé? ¿Por qué no el mensaje del movimiento del Éxodo? ¿Por qué no el mensaje de los discípulos? Vea, el mensaje que componen o que tienen tanto el primero, segundo y tercer ángel, tienen un evangelio específico y hablan de una verdad específica, y es la verdad del juicio. Es la verdad del juicio, que solamente podía ser proclamado bajo la verdad del mensaje del primero, del segundo y del tercero. Hermanos, y esta verdad del juicio, ¿por qué llamarle o tildarle el evangelio eterno? ¿Por qué? Fácil, hermanos. Porque esta verdad decide eternamente los casos para salvación o para perdición. Y por eso es de que es denominado el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, porque deciden los casos tanto para salvación como para perdición eterna. Este chasco, o específicamente los detalles del primer mensaje evangélico eterno del Apocalipsis 14, 6 y 7, lo describe más específicamente el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis, verso 1 al 11, vamos rápido ahí. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis, dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube, y un arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. ¿Por qué no lo puso los dos en la tierra? ¿Y por qué uno en el mar y otro en tierra seca? Y clamó con gran voz, con gran voz, igual que el mensaje del primer ángel, clamando a gran voz. Tiene que ser el mismo ángel entonces, o tiene que tener relación. Y clamó con gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre, jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience, no cuando termine, no cuando vaya a media, sino cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Sí, aquí encontramos el tema de nuestro estudio. El misterio de Dios va a ser consumado al tocar de la 7ª trompeta. ¿Qué tiene que decir la inspiración? Gracias a Dios, queridos hermanos, por los profetas. Gracias a Dios por Elena de White. Gracias a Dios por el espíritu de profecía. No nos deja a oscuras qué es el misterio de Dios. Vamos a ir al Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 412. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 412, capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Dice: el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada más que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra, y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Satanás, junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Pero el ángel poderoso exige atención, clama en alta voz, como el mensaje del primer ángel. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Después que las 7 truenos emitieron sus voces, se le ordenó a Juan como a Daniel, a ambos. Vea que el caso de Juan en el capítulo 10 es lo mismo que Daniel en el capítulo 12. Con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito en el mensaje en relación con el tiempo, mis queridos hermanos. Sí, fue sellado el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque el mensaje que contenía el libro de Daniel era el mensaje de los 3 ángeles, que no podía ser dado en tiempo del movimiento del Éxodo, que no podía ser dado en tiempo de la dispensación cristiana, que solamente podía ser dado después de que comenzara el tiempo del fin, 1798. Hasta ese entonces fueron sellados. Y el mensaje de los 3 ángeles se basa específicamente en Daniel 7:13 y Daniel 8:14. La verdad de las 2300 tardes y mañanas, que es tanto la verdad del primer ángel, la verdad del segundo ángel, como la verdad de los adventistas del 7º día bajo la verdad del tercer ángel. El librito que el ángel tiene acá en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis es el libro de Daniel. Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. Escuche bien, son uno, son el mismo. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los 7 truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era con bosquejo o preámbulo, sucesos que habían de ocurrir bajo el mensaje de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica.
Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo. Mire, este tiempo que no sería más no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino el tiempo profético que precede al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844, tanto las 2300 tardes y mañanas como los 1335 días. Las profecías con tiempo profético terminaron en 1844. La posición del ángel. ¿Por qué el ángel tiene un pie en el agua y el otro en la tierra? ¿Por qué decidió mojarse un pie y el otro no? Preguntarán ustedes. Esto es un símbolo y esto representa lo siguiente. La posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje, la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en los otros países en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje, se están representadas por el acto de devorar el libro. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era y sigue siendo un precioso mensaje para nuestras almas. El que este ángel tenga un pie en el mar y otro en la tierra denota que habría de ser mundial, global. Lo mismo o la misma definición del símbolo del mar y de la tierra lo define el libro Conflicto de los siglos 493. Repito, Conflicto de los siglos 493. Ustedes lo pueden leer en la intimidad de sus hogares. Y dice que el mar representa el mundo antiguo, los 4 continentes. Y en la tierra representa el mundo occidental, el continente americano. Por lo tanto, este ángel, al tener un pie en el mar y otro en la tierra, representa que este evangelio iba a ser a toda tribu, nación, lengua y pueblo. La dispensación evangélica es el último periodo de gracia que será concedido a los hombres. Acá está el misterio de Dios. La dispensación evangélica es el último periodo de gracia que será concedida a los hombres bajo la lideración de la proclamación del fuerte pregón. Los que viven bajo esta dispensación, la prueba y examen, y sin embargo, no son inducidos a arrepentirse y a obedecer, perecerán con los desleales. No hay una segunda prueba. El evangelio, que debe ser predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, presenta la verdad en líneas claras que muestran que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados. Tenemos con Cristo una deuda por la gracia que nos hace completos en Él. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, 412, 413, lo mismo que Mensajes Selectos 40, 1900. Bien, hemos visto que el Evangelio eterno, que es la decisión de los casos tanto para vida como para muerte eterna, es la verdad del mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que es la verdad del juicio, y que la verdad del mensaje del primer ángel iba a llegar a todos y que su extensión fue mundial. Pregunto, hermanos, pregunta para todos. ¿Por qué, mis queridos hermanos, Noé tardó 120 años en terminar de predicar el Evangelio? ¿Por qué el movimiento del Éxodo llevó de 2500 después de Cristo hasta Cristo Jesús 1500 años para predicar el Evangelio? ¿Por qué los discípulos tardaron 1798 años, tanto los discípulos como los valdenses, como los reformadores, como todos los que se les unieron, tardaron 1798 años en llevar el Evangelio al mundo entero, la dispensación cristiana? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué la Iglesia Adventista en 169 años de existencia no ha predicado el Evangelio entero al mundo? ¿Cuánto tiempo duró Guillermo Miller para predicar el Evangelio, queridos hermanos? Conflicto de los siglos, página 480. Conflicto de los siglos, página 480. Sabemos que terminó de predicar en 1844, pero ¿cuándo comenzó a proclamar?
En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra y le dieron su sanción formal mientras proseguían sus trabajos. Miller recibió inspiración de Dios en 1818, 1819, comenzó a estudiar las profecías de Daniel, vio que el juicio de Dios venía, la purificación del santuario, pero comenzó a predicar hasta 1833, terminó de predicar en 1844. ¿Cuánto tiempo tomó? 11 años. 11 años tomó Miller y el mensaje del primer ángel para ser predicado a toda tribu, nación, lengua y pueblo. ¿Y entonces por qué nosotros llevamos 169 años de existir y no hemos terminado? Hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Miller lo terminó, ¿qué? En 11 años. Y nosotros, que somos el pueblo de Dios, llevamos 169 años y dice la inspiración que puede venir este siglo, puede venir el otro, ¿y qué? Y no terminamos. Consejos sobre régimen alimenticio, página 547, segundo párrafo. Consejos sobre régimen alimenticio, página 547, segundo párrafo. Dice, a la mitad del párrafo, donde comienza diciendo el Señor no obra para traer a muchas almas a la verdad. ¿Por qué? Debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y a aquellos que una vez se convirtieron pero que han apostatado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? No hay consagración, mis queridos hermanos. Por eso es que Dios no obra con mayor poder para traer más gente al evangelio. 169 años de existir la iglesia adventista y Miller solo lo hizo en 11 años. Es por eso el de notar que el primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7, el ángel de Apocalipsis 10, que representan el mismo, o sea, el evangelio del primer ángel, la verdad del juicio, clamaron en alta voz. Evidencia, dice en la página 404, el conflicto de los siglos, la rapidez con este mensaje iba a avanzar. Hermanos, como adventistas del séptimo día llegaremos a toda y a cada tribu. La inspiración dice que no. Hasta el fuerte pregón, cuando aquel otro poder venga y se una con el tercero. Capítulo 10, vamos a ir cerrando. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis, versículo 8 al 11. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis, versículo 8 al 11. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué significa que sea dulce en la boca y amargo en el vientre? No había mejor promesa y dulzura de la palabra de Dios que el prometido regreso de Cristo a la tierra. Esto fue lo dulce, el grato saber que Jesús venía en 1844. Pero ¿qué es el amargo en el vientre después de que ha comido el libro? El chasco de 1844. El ver que Jesús no venía a la tierra, sino que pasaba al lugar santísimo. Y tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Después de que vio y endulzó su boca, y hubo esperanza de todos aquellos, porque llegó al mundo entero, dice la inspiración en Primeros Escritos 2:32, el mensaje del primer ángel, que los profesionales dejaban sus trabajos, los agricultores sus granjas, todos vendían sus cosas para esperar el pronto regreso de Cristo Jesús, pero amargó sus vidas y sus vientres cuando no vino. Después de ese chasco, ¿cuál era la misión ahora? Recuerden que en el capítulo 14, versículo 6 decía a toda, a cada. Después de ese chasco, después de llegar a toda, a cada en 11 años, ¿cuál sería ahora la misión? ¿Y para quién? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre esa palabra, mi querido hermano, a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. No dice a todos. ¿Dice qué? A muchos. Si yo tengo un saco de naranjas y le digo, hermano Elvis, tome el saco de 100 naranjas que está ahí. Usted lo toma todo, ¿no? Por supuesto, el hermano Elvis va a tomar todo.
porque todo el saco de naranjas son 100 naranjas. Pero si yo le digo al hermano Elvis, tome muchas naranjas de ese saco, el hermano Elvis no va a tomarlas todas, no va a tomar las 100, va a tomar muchas, ya sea 30, 40, 50, 60. Hay diferencia entre la definición de muchos y todos. Después del chasco, ¿cuál fue el siguiente mensaje? El cuarto llamado a la viña del Señor, Mateo 25. ¿Y quién específicamente se refiere el versículo 11, capítulo 10? Primeros escritos, prólogo histórico, página 16 en Números Romanos. Página 16 en Números Romanos, prólogo histórico, primeros escritos. Para este grupo, la obra que debían hacer y lo que experimentaban estaba escrito en los últimos versículos de Apocalipsis 10. ¿Dónde? Últimos versículos del capítulo 10 de Apocalipsis. Debían reavivar la expectación. Dios los había conducido y seguía conduciéndolos. En sus filas militaba una joven llamada Helena Gold Harmon, quien recibió de Dios en diciembre de 1844 una revelación profética, mis queridos hermanos. ¿Para dónde está basado nuestro objetivo, nuestra esperanza? Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Profetizar otra vez la verdad del juicio a muchos, no a todos. ¿Cuál es la verdad del tercer ángel, hermanos? ¿Es la verdad del sábado? ¿Es la verdad de la marca de la bestia? Sí. Pero ¿cuál es el fundamento del mensaje del tercer ángel? Cristo en su santuario. Cristo en su santuario. Página 7. Y con esta cita terminamos. Cristo en su santuario. Página 7. Con esta cita terminamos. Y continuamos el próximo sábado. No se pierdan esta cadena de estudios. Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de la venida del Señor, Elena de White escribió en 1883: la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 77. En un periodo de crisis en 1906, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió. También esta cita la pueden leer del libro El Evangelismo 165. El Evangelismo 165, más yo leo de Cristo en su santuario, página 7. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento ¿de qué? De nuestra fe. El mensaje del tercer ángel, su fundamento en primera instancia en esclarecer la verdad del juicio de los muertos, la purificación del santuario, el paso de Jesús de lugar santo a lugar santísimo. Conforme fueron avanzando en la historia, se le fueron asignados 9 deberes, como la restitución del continuo, que es la reposo del día sábado, la verdad en la marca de la bestia, pero la verdad fundamental del pueblo de Dios es la verdad del santuario. Qué tristeza se llena mi corazón y mi alma, y más la de Dios, el ver que el trimestre pasado, el santuario, la lección, la inmensa mayoría de nuestro pueblo no sabía que la doctrina fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la verdad del santuario o el juicio de los muertos y de los vivos. Hermanos, no se pierdan el estudio de el próximo sábado. Continuaremos y revelaremos completamente en sí y cómo la Iglesia Adventista, con el mensaje del tercer ángel nada más, no llega a todos, sino que llegará a muchos y va a llegar a todos durante el fuerte pregón. No nos anticipemos al fuerte pregón, mis queridos hermanos. Esperemos que el fuerte pregón venga para llegar a todos. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre en este sábado. Toda honra, gloria y poder para ti, Señor. Eres grande, eres misericordioso, eres justo, creador de los cielos y la tierra. Qué misericordia más grande, Señor, como dice el profeta Jeremías, con la cual nos has juzgado hasta el momento. Señor, nos revelan los oráculos de la palabra de Dios, tu palabra. Nos revelan los misterios, Señor. Nos da ciencia, nos da matemática, nos das historia. Porque somos el Israel espiritual, somos el pueblo de Dios en la historia final de los días de esta tierra. Bendice a todos los hermanos a través de la internet, a través de la conferencia. Síguenos bendiciendo durante el resto del día sábado.
Permítenos, Señor, encontrarnos la próxima semana para seguir con el proceso evangélico y cómo determinar el evangelio eterno en el mundo. En el nombre de Jesús imploramos todas estas cosas. Amén. Hermanos, una bendición para todos. Dios los bendiga. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado.